cacólogo, batecacas, cuefegay, cuefebrujas y junto a los enfermeros, a los cuefebes en Guanajuato, nos han llegado a decir médicos frustrados. Y esto es como una de las maneras en que nos conocen a la gente que nos dedicamos a los análisis clínicos, que en este momento es un trabajo más que relevante, y con esto nos arrancamos con el episodio número 8. Estás en Laboratorio Vagabundo Podcast, El espacio donde Diana y yo hablamos de los temas cotidianos con un punto de vista científico. Aquí encontrarás recomendaciones de libros, series, podcasts y datos que te servirán para tus clases o tu vida cotidiana. Y más que para perpetuar un estereotipo, el episodio de hoy es dedicado al personal de salud junto con nuestro agradecimiento. Hola a todos y bienvenidos, gracias por acompañarnos, estamos muy contentos de que sea ya el episodio número 8 y de haber recibido comentarios para complementar nuestro podcast y también para solicitarnos temas que quieren que tratemos aquí. Entonces, muchas gracias a quienes nos han escrito y pues comenzamos. Comenzamos y solo recordarles que, solo comentarles, ¿verdad? Que esta semana vamos a estar ya abordando otra como dinámica en el que hablaremos cómo utilizar estos materiales en clase, que puedas hacer como alguna especie de experimentación en casa. Es algo que nosotros hacemos en nuestros cursos, que hacemos en nuestras clases, así que quédate porque vamos a hablar de algunas maneras de experimentar con los temas que hoy hablamos. Y hoy hablamos del personal de salud, que ha sido muy importante durante estos últimos meses y que quizá hace falta hablar como de otro tipo de personal que no tenemos en el foco. Así que hoy hablamos de todos esos especialmente y arrancamos con eso, con el personal de análisis clínico que está haciendo un trabajo enorme. Ok, y aquí recordar que Genaro es QFB y yo estudié análisis químico-biológico, una carrera pues hoy extinta, pero le mando saludos a todos los que estudiamos esta carrera, la disfrutamos mucho y pues igual la mayoría de mis compañeros están trabajando en el área de salud, en un laboratorio, en el ISSSTE, en el IMSS y en laboratorios privados. Entonces, saludos a todos y iniciar platicando de todos esos apodos que se dicen. Pues no todos somos batecacas. No. Y los que sí la baten, pues qué bueno, porque hacen diagnósticos de algunas enfermedades todas son importantes, pero pues algunas son más urgentes de atender que otras y es bueno que haya quien pueda diagnosticarlas. Entonces, por eso es que hoy queremos reconocer a todos aquellos que están en los laboratorios, que han tenido un papel muy importante durante esta pandemia de COVID, porque pues sin ellos no habría manera de saber quién tiene la enfermedad y debe cuidarse, ¿no? No, y sobre todo que a veces pensamos justo eso, que un químico se va a dedicar únicamente a los análisis clínicos, aunque hay muchos áreas de trabajo. Yo sabía desde que empecé a estudiar que no me iba a dedicar a los análisis clínicos, pero no por eso menospreciaba esas áreas. Y también recordar que la gente que hace investigación, pues muchos son químicos. De hecho, muchos de los premios Nobel en medicina se han dado a químicos justamente porque hacen investigaciones para poder resolver alguna problemática de salud, y eso también es de reconocer. No quiere decir que los médicos no hagan investigación, pero a veces es más la gente de otras áreas que está haciendo investigación y que justo ahorita no podríamos estar hablando de una sola área trabajando en eso, porque algo que es importante reconocer es que según la OMS, el personal sanitario o el personal de salud para nosotros son todas las personas que llevan a cabo tareas que tienen como principal finalidad promover la salud. Es decir, no habla únicamente de médicos y enfermeros, que son los primeros en los que pensamos cuando se habla del personal de salud, sino involucra a todos los que están en estos cuidados. O sea, se incluye también a la gente que hace limpieza, a la gente que hace trabajo más técnico dentro de los hospitales e incluso fuera de los hospitales. Promover la salud implica también a la gente que da charlas respecto a los cuidados de salud, a la gente que hace contención, a psicólogos también. Entonces, todos ellos son personal de salud y hay que tomar relevancia o hay que darles la importancia que ellos merecen y que ahorita se necesita, ¿no?
Claro, y si le rascamos, pues vamos a encontrar mucha gente que está involucrada, que ha hecho posible que estemos saludables durante no nada más estos meses, sino todo el tiempo. Y, por ejemplo, pues todas las personas que están involucradas en la elaboración de las vacunas, incluso de los envases en los que van a estar esas vacunas, del transporte, pero también podemos hablar de los especialistas, las especialistas en el área de nutrición, que también son muy importantes para la salud y pues que no visualizamos todos ellos. No queremos decir que los médicos, las enfermeras no sean importantes, pero es importante decir que no son los únicos, que hay muchas personas que están en el frente ahorita y pues queremos agradecerles y mandarles un saludo. Y también algo que me pareció importante hablar fue que hace unos meses, y todavía siguen, algunas protestas que se dieron con respecto a los compañeros que se dedican a los análisis clínicos, que había como algunas condiciones que no les favorecían. Y algo que me pareció muy importante, fuera de cómo son las condiciones laborales, porque yo desde dentro no las conozco, solo conozco lo que estaban solicitando, pero sí me pareció muy peculiar que en la comunicación que hacían los diferentes escalas de gobierno, las diferentes instancias, cuando ponían al personal de salud que se iba a vacunar, no mencionaban a los químicos en algunos casos. Eso en redes sociales, o sea, eso me pareció muy curioso. Y era lo que se estaba diciendo, oigan, pues ¿por qué a nosotros no si también estamos haciendo un trabajo casi de primera línea? De hecho, la gente que está haciendo los análisis a nivel estatal, a nivel federal, pues son químicos y técnicos en laboratorio los que están haciendo este tipo de análisis y no se reconocía. Me parece muy raro porque si tú revisas el plan o la estrategia de vacunación, la que se tiene por escrito, ya puede ser que cada sitio tiene como diferentes estrategias o se acomodan de manera distinta. Es lo que hemos visto que sucede, que unos sí se forman, otros no se forman, pero al menos en la estrategia de vacunación se encuentran absolutamente todos. Se encuentra enfermería, medicina, laboratorios, la gente que está en radiología, los operadores de ambulancias, porque eso también es de reconocer. O sea, la gente que está trasladando a los pacientes es personal de salud y esos estaban incluidos en primera línea, incluso a los que hacen manejo de alimentos y a los asistentes médicos o hasta trabajo social, porque no olvidemos que todo esto que está como satélite no deja de funcionar y muchas veces la gente de trabajo social es la que entra en primer contacto con la familia, a veces ya no con el paciente, pero sí con la familia de los pacientes que tienen algún problema. Entonces, por eso se incluían a todos. Y justo en esta segunda etapa ya se incluye a todo el demás personal de salud, o sea, tienen que estar absolutamente todos. Entonces, eso es lo que me parece como muy curioso, que luego en la comunicación como que había un fallo con respecto a lo que tenían por escrito. Y algo importante de los operadores de ambulancias es que justo así nace la Cruz Roja. Yo estuve haciendo un servicio social, nosotros en la preparatoria, en la universidad, hacíamos servicio social cada semestre, unas cuantas horas, bueno, unas 40 horas más o menos al semestre, pero lo tenías que hacer. Entonces en uno de estos en la preparatoria estuve dándolo en la Cruz Roja y ahí fue cuando me di cuenta que sí al inicio por la historia de la Cruz Roja solo trasladaban pacientes, o sea, alguien estaba enfermo, iban, lo recogían y lo llevaban con el médico. Y ya en la evolución lo que empiezan a hacer los paramédicos es justo eso, transformarse en técnicos en emergencias. Entonces ya no nada más es que lo trasladan, sino que dan la primera asistencia. Son los que pues mantienen la vida de algunos pacientes para poder llegar al hospital o poder llevar a alguna clínica. Entonces eso también es importante de reconocer porque incluso hasta los operadores de ambulancias debían estar en la primera etapa de vacunación. Claro, sí, por eso mencionar que todos son importantes, ¿verdad? Y bueno, pues si nos está escuchando alguno, puede escribirnos y contarnos cómo lo está llevando. Esperamos que sea lo mejor posible. Sabemos que están cansados, que la carga de trabajo ha sido mayor de lo que estaban acostumbrados y entonces pues mucha fuerza para todos y esperemos que pronto pueda ir disminuyendo, digamos, la cantidad de trabajo que tienen debido a los contagios. Sí, y otra de las cosas que yo, como bien mencionabas y que yo quería como retomar, es justo
el personal que no está directamente involucrado ni con los pacientes y a veces ni siquiera directamente con los medicamentos. Porque bien mencionas a los que hacen los frascos donde se transportan las medicinas, las vacunas, pero también hay personal que ni siquiera es médico, que quizá ni siquiera es farmacéutico de formación, ni siquiera son ingenieros farmacéuticos, pero que son los que fabrican las jeringas, por ejemplo, que muchas veces son ingenieros químicos, ingenieros industriales algunos, que se dedican a la industria plástica, que no tienen ninguna formación en salud, a lo mejor tienen algunas capacitaciones, pero sin ellos no tendríamos los envases para los diferentes medicamentos y justamente no tendríamos las jeringas para las vacunas, porque esta vacuna se está aplicando en jeringas. Hay algunas que pueden ser así como en gotitas, como cuando eres niño que te ponen las vacunas, Ajá. pero justo esta te la ponen con jeringa. ¿Y qué pasa si no tuviéramos las jeringas? Entonces, ese personal también debería estar incluido en las primeras etapas de vacunación, porque si no, pues tenemos medicamentos y tenemos médicos y tenemos químicos, pero si se acaban las jeringas, ¿qué hacemos, no? Claro, pero ellos no están directamente en contacto con las personas que son positivas, entonces por eso no es que están en la primera línea. Claro. Sin embargo, bueno, pues al final son importantes como todos para poder seguir los procesos productivos. Entonces esperamos que pronto se pueda ir avanzando en los porcentajes de vacunación, ¿verdad? Pues sí, y algo que me parece interesante fue una noticia que yo lo relacioné inmediatamente con el personal de salud, aunque quizá no tiene mucho que ver, fue que incluso ahorita deben estar funcionando al 100 los bancos de sangre. No porque la gente que tenga COVID necesita sangre, sino porque pues, las demás enfermedades siguen existiendo y los demás accidentes siguen existiendo. Y lo recordé porque hubo una noticia de unos tenis que tenían sangre. Y justo esto fue de una empresa que se llama CHF, que pues hizo una colaboración con un rapero y entonces sacó los Satan Shoes, que son unos tenis que tienen una base de los Nike Air Max, de esos que tienen como una burbuja de aire en la suela y que tienen pues bueno como unas rayitas. Entonces lo que hicieron fue ponerle como algunos detalles, pues como un pentagrama, una cruz invertida y cosas como esas que yo realmente con el satanismo pues no tengo ninguna relación, ni siquiera he investigado mucho, pero pues lo hicieron como alusivo a eso, justo porque este rapero, el Lil Nas, tiene una canción en ese sentido. Y lo que hicieron fue, donde va la burbuja de aire, fue ponerle sangre. Entonces se ve así como esta burbuja llena de un líquido rojo. Y pues bueno, lo que sí pasó es que esta empresa fue demandada por Nike porque pues está infringiendo una marca registrada y está haciendo una denominación de origen falsa, porque realmente le dejaron la marca y todo, pero ellos lo comercializan como otro tipo de zapato. Entonces pues bueno, eso me pareció muy curioso y ahí la duda que me salía era de cómo, pues cómo meten la sangre, ¿no? Y Claro. también cómo es que la mantienen para que no se coagule, porque pues bien sabemos que la sangre al contacto con el aire se coagula. Si nosotros hemos ido a que nos saquen sangre, hemos visto que pues nos sacan varios frasquitos y ahí pues uno sí como que se coagula y otro no. Entonces les ponen como diferentes cosas. Y dije, pues ¿cómo le harán para ahí que no se podemos coagule, ver ¿no? tapas de colores en los tubos, que ahorita seguramente nos contarás un poco más, pero pues qué curioso, ¿no? No pretendemos juzgar los gustos o los intereses de las personas, pero sí llama la atención quién querría traer sangre en los zapatos que no sabes ni de quién es y bueno, lo que representa es muy raro Muy para raro. mí, ¿no? Pero pues también es que saltan dudas, por ejemplo, ¿qué pasaría si esa sangre se derrama o qué cantidad de sangre tiene cada par de zapatos y de dónde viene esa sangre? O sea, y además te prometen que es sangre humana, pero al final del día, ¿cómo sabes que verdaderamente es sangre humana y no sangre de un animal? Y en todo caso, de quien fuera, pues es una cosa pues muy jalada de los pelos, ¿no? O sea, como... Sí, ahí brincas la parte de es algo que tú estás comiendo, que es como lo más básico. O sea, cuando tú derramas sangre de algún animal
en ese sentido, pues es por satisfacer una necesidad básica, ¿no? El hecho de comer carne. Cuando comes carne. Exactamente, cuando comes carne, pero ya como algo, un artículo más bien, no necesario porque tú puedes usar cualquier tipo de zapato, sino ya más bien un lujo. Entonces ahí sí es cuando digo, bueno, ya sobrepasa este límite de cuando cumples con una necesidad básica y ya te vas hacia un lujo un poquito extravagante. Y justo también si se derramaba fue lo que yo lo relacioné con los bancos de sangre porque son los que están como autorizados para transportar la sangre y empecé a pensar si había como alguna ley que evitara que tú pudieras transportar sangre. Estuve haciendo investigación y de lo que sí hay que no puedes transportar es de los combustibles. O sea, eso sí me pareció muy curioso porque eso de que te quedas sin gasolina y vas en una botella de refresco o en una botella de agua y transportas ahí el combustible, eso no se puede hacer. O sea, no se debe. No sí se debe. Se puede. Se hace bastante en México. Pero no se puede sin recibir una sanción, aunque nadie te sanciona. O sea, eso es de recalcar. O sea, nosotros no deberíamos hacerlo porque es contra la ley. Sí, o sea, poder, todo mundo puede y muchas personas lo han hecho, pero eso es diferente de por qué no se debe de hacer, ¿verdad? Y con respecto a transportar sangre, no encontré una ley en México que dijera, o sea, si los comercializaran en México, la verdad es que estos tenis están ya se vendieron todos, o sea, estaban ya agotados. Pero si se pudieran comprar en México, algo que sí es cierto es que no hay una ley que diga que no puedes transportar, o sea, hay como un vacío legal. No sé si donde los venden en Estados Unidos, si existe este vacío legal, yo supongo que es más o menos parecido. Lo único que dice es que para transportar sangre para donación es la única ley que yo encontré. Si alguien encuentra otra, pues estaría bien que nos retroalimentara. Es que solamente debes tenerlos en contenedores o soportes adecuados, así que estén validados, que estén como ya analizados para ver que sí se puede transportar y que va a ser seguro para su transfusión sanguínea. O sea, eso es lo único que encontré, es la NOM 253. Entonces, pues bueno, es lo único que hay, así que creo que hay un vacío legal en el que pues sí podrías. Y con el otro de cuánta cantidad es que dice que solamente tienen una gota. O sea, una gota. Entonces también es como, de cierta manera, publicidad falsa porque se ve todo rojote y realmente solo tiene una gota. Eso evitaría que se coagulara. O sea, porque lo que sucede para la coagulación es que tenemos como diferentes proteínas ahí en la sangre y al contacto con el oxígeno se activa una serie de, pues como pasos que se llaman los factores de coagulación. Son diferentes componentes de la sangre que se van activando y reaccionan unos con otros y el calcio es uno de los principales responsables para que se pueda coagular. Lo que sucede es que son como pequeñas proteínas que están aisladas cada una y entonces entra el calcio y las va uniendo. Entonces se pegan a través del calcio y es lo que hace que se formen como unas redes que van y tapan nuestras heridas. En el caso de cuando están así libres, lo que sucede es que más que hacer una red y un tapón, se van haciendo bolitas de pues como pequeños trombos, ¿no? O sea, coágulos que se pueden transformar en trombos si nosotros tenemos un coágulo en el torrente sanguíneo. Entonces, como es tan poquita cantidad de sangre, pues lo que sucede es que se dispersa. Entonces no se tocan entre sí y no se coagularía, entonces no verías una gota de sangre como tal, sino más bien todos los componentes de la sangre dispersos en esta total cantidad. O sea, realmente no son de sangre humana, sino tienen una gota de sangre humana. Y en todo caso, pues podrían tener algún anticoagulante, ¿no? Que evite esa adhesión de las partículas que hay en la sangre y ya, como sucede en los tubos que hablábamos, tienen diferentes colores. Sí, justamente porque hay diferentes aditivos que se le ponen en estos tubos que ya los puedes comprar de manera comercial, o sea, ya los venden. Y son diferentes, casi todos funcionan atrapando el calcio. Entonces se llevan el calcio y tienen, por ejemplo, citrato sódico, que es el común porque no es tóxico, o sea, lo pueden usar para transfusión sanguínea para que no se coagule la sangre y puedas llevar sangre completa. Contienen también los que son para hacer análisis de sangre, se utiliza EDTA, que es como un atrapa, que es una molécula grande que atrapa los iones de calcio. Y entonces esta también se usa, que es como el color moradito, que es el más común. El azul tiene citrato y hay otras sustancias que son menos comunes, que son verdes y negros y uno tiene heparina y otro tiene citrato
también, pero combinado con otras cosas. Entonces, bueno, depende para qué vas a usar esta sangre, es que le agregas un componente u otro y por eso vemos diferentes colores en los tubos en los cuales ¿cómo se llama? Extrae la sangre. Ujú. Y algo bien padre que me gusta de estos nuevos tubos es que ya vienen como al vacío, entonces ya nada más te ponen la jeringa, tú ves que no se te sale la sangre porque realmente sola, por sí sola no se sale, y cuando te ponen el tubito, Ajá. empieza a chorrear porque tienen vacío, entonces lo que hace es como chupar la sangre Claro, y pero no es con la jeringa, es con un aditamento un especial que aditamento, tiene la una aguja, agujita, sí, entra el exactamente. tubo y entonces sale la sangre, ¿verdad? Y bueno, esto puede ser un pretexto para hacer cosas en clase, que yo aquí, por ejemplo, quiero comentar que al respecto de lo que dices de que es una gota de sangre y hay algo más en el zapato, pues la razón por la que la sangre es roja es porque tiene hierro. La molécula que da el color rojo a la sangre se llama hemoglobina y tiene en el centro hierro. Y entonces hay también algunas reacciones químicas que no son sangre, pero que también pueden dar ese color rojo de la sangre. Entonces, por ahí, si estás dando una clase de química general, de química inorgánica, de qué otra cosa. El área que estudia esto se conoce como química bioinorgánica y hay cosas ahí muy interesantes. Entonces lo puedes usar como un pretexto. Analítica también son reacciones que utilizas en analítica para ver si hay presencia de hierro en alguna muestra. Y entonces, pues lo puedes utilizar como un pretexto de decir, a ver, pasa esto, qué reacción se puede estar llevando a cabo o por qué el metal, qué efecto tiene ahí. Y sobre lo que platicas de los anticoagulantes, pues el EDTA es un compuesto que por su naturaleza se le llama quelante y es porque tiene esta capacidad de atrapar a los metales. Se usa este EDTA, además de usarse en los tubos de la sangre, se utiliza también en los shampoos, porque así atrapa los metales y evita que el shampoo y otros productos cosméticos se hagan rancios, que lleven a cabo una reacción por ahí que ocasiona que los productos se hagan rancios. Entonces, si tú ves tus envases de shampoo, especialmente los que son muy comerciales, te vas a dar cuenta que entre sus componentes tiene EDTA. Y justo hablando de la formulación de los shampoos, estuve recordando esta como, no llegas a ver una coagulación, pero sí como una gelificación cuando tú utilizas sales en los shampoos. Y es justo porque tienen un surfactante, que los surfactantes no es lo mismo que tiene la sangre, o sea, lo que tiene la sangre vemos son proteínas, pero sí tienen componentes que se unen con las sales, como con el cloro de sodio, con el sodio básicamente, y lo que hacen es que estos surfactantes tienen una puntita que es soluble en agua y otra que es soluble, bueno, o en compuestos iónicos y otra en compuestos como no polares, o sea, unos polares y unos no polares. Entonces los no polares, pues es como las grasas, los aceites que tenemos, entonces los encapsula y se puede llevar estos componentes porque la otra parte que da al agua, que es polar, entonces se disuelve, entonces como que hace unas pequeñas capsulitas y logra que se vayan. Y cuando tú estás fabricando un shampoo, le agregan sal. Si se fijan, también el shampoo tiene cloro de sodio. Y lo que sucede es que está como un poquito líquido los shampoos. Y lo que hacen al agregar la sal es que empieza a hacer que estos surfactantes se vayan pegando con la sal y empiecen a formar como aumentan la tensión superficial, o sea, porque se van uniendo, van haciendo como si fueran compuestitos más grandes y se van gelificando. Y un experimento que ustedes podrían hacer en casa es que si tienen un shampoo líquido que tiene algún tensoactivo, lo pueden encontrar como lauril sulfato de sodio, los que son más como naturales que le llaman, aunque ya hablaremos en un momento o en un siguiente episodio de los productos naturales y cuándo se pueden considerar. Los que se dicen naturales tienen cocoil isetionato o cocoil sulfato de sodio. Entonces, estos surfactantes en presencia de la sal se van gelificando. Entonces, si tú tienes un shampoo que está medio líquido, le puedes agregar salmuera. La salmuera, pues básicamente es una solución concentrada de sal. O sea, pones sal hasta que ya no se pueda disolver
y le vas agregando chorritos de sal, de esta agua con sal, para ver si gelifica más. Entonces, algo que tú puedes hacer es comparar, agregar agua, por un lado, la misma cantidad siempre, y por otro lado, o sea, como en otro vasito, la salmuera, para ver hasta qué punto sí lo puedes ir gelificando. Y es algo que a nosotros sí nos ha sucedido cuando estamos fabricando algún shampoo, que justo aquí les aventamos un comercial que sigue abierto nuestro curso de cosmética. Pero justo cuando estamos fabricando un shampoo y le vamos agregando la salmuera, se va haciendo como más denso. Entonces, chécalo. Este es un experimento que tú puedes hacer en casa y puedes relacionarlo quizá con este tema o quizá con algún tema de cosmética, con algún tema de química orgánica. Tú puedes hacer esta relación. Entonces puedes hacer este experimento en el que le vas agregando agua y agua con sal, a ver hasta qué punto. Nada más que va a llegar a un punto en el que va a ser tanta la sal en el que se va a romper como estas moléculas, se satura de más y ya no se gelifica, de hecho se rompe completo y se hace líquido. Entonces, este experimento también se los recomendamos, los pueden probar y pues a darle. Sí, ahí a lo mejor de pronto dices, bueno, pero ¿cómo saltamos de la coagulación a hablar del champú? Pues la idea es que puedas ver diferentes procesos y un poco decir, bueno, sucede algo similar en el sentido de que por un lado tienes calcio y este calcio hace posible que se reúnan las partículas, lo que se conoce como plaquetas para formar el coágulo. En el caso del champú, pues lo que vas viendo es que se hace cada vez más denso, pero tiene un límite, ¿no? Pero entonces, bueno, pues aquí algunas estrategias. Sabemos que ya estamos en un punto del semestre y del ciclo escolar que ya no queremos saber mucho, pero justamente en ese sentido, pues es momento de que empecemos a aventar la artillería pesada, ¿no? De que empecemos a dar más aplicaciones cercanas a la realidad, más un poco como meter en las cosas del chisme y del morbo, como para tratar todavía de tener a los estudiantes en la parte de el aprendizaje. Si estás dando, por ejemplo, clases en secundaria, química, pues la ventaja es que el último bloque, hablando de México y del plan de la SEP, pues el último bloque ya es como puras aplicaciones, ¿no? Entonces ahí puedes agregar estos diferentes experimentos, puedes trabajar un proyecto y pues ya que estamos en los comerciales, si quieres tener herramientas, si quieres ver pues un poco más de información, pues visita nuestros videos en YouTube, en Laboratorio Vagabundo, y síguenos en las redes sociales porque ahí vamos compartiendo más tips. Y próximamente tendremos también nuestro curso para maestros. Entonces, bueno, si estás interesada o interesado, puede ser que ya no para este ciclo, sino para el siguiente, pues déjanos un mensajito y te avisamos cuando esté lista nuestra siguiente edición. Y bueno, pues... Y también... antes de irnos, solamente quería recordar que una de las cosas es que sí no puedes experimentar con sangre. O sea, legalmente y sobre todo éticamente no puedes en un laboratorio de investigación o de clases experimentar con sangre así nada más. O sea, puedes extraerla y puedes hacer algunos frotis dependiendo para qué es, pero legalmente es como, hay como solamente para fines educativos, pero ya para investigación como que no tanto. Y aparte, pues si estás en casa, como que no es del todo seguro. Y además que no cualquiera se quiere sacar sangre. Entonces, por ahí, pues es que te invitamos a que más bien hagas como estas extrapolaciones, ¿no? Más que decirlo. Sí, o que busques simuladores a lo mejor o algún video para evitar andar haciendo experimentos con sangre. Y esto yo no lo sabía, pero justo cuando estaba haciendo una investigación, es que yo tenía que usar como un biosensor, o sea, yo lo desarrollé. Y lo que estaba viendo es que podía usarlo en suero humano, o sea, para medir colesterol en suero. Pero no podía solamente extraerme la sangre y medir el suero porque no era legal, necesitaba unas condiciones específicas para poder hacerlo. Entonces lo que sí pude hacer fue comprar como un sustituto de suero y eso se vende comercial. Por eso me di cuenta que no puedes utilizar nada más así la sangre, porque tiene ciertas condiciones. Claro. Incluso en clase habría que tener cuidado, no es tan trivial ponernos y sacar sangre. Yo en especial y mis amigas podrán declarar como testigos, soy bien malita para sacar sangre, o sea, a pesar de que era una parte muy importante de mi carrera, soy mala,
tuve una clase de bioquímica en la que mis estudiantes tenían que sacar sangre, pero por suerte y por las reglas yo no podía tocarlos, entonces nada más daba las indicaciones y entre ellos se sacaban sangre, pero sí, pues pedir que sea algo responsable, ¿no? Claro. O sea, que no se experimente así nada más de, bueno, vamos a sacarnos y a ver qué pasa, sino siempre que haya un acompañamiento si es que se va a hacer, y pues hay toda una legislación, también no puedes nada más ir y picar a las personas para sacarle sangre. Entonces, bueno, hay muchas otras estrategias, hay muchas cosas que se pueden platicar al respecto de la sangre que pueden ser de interés sin necesidad de sacar las agujas. Por ejemplo, que la misma molécula que da el color rojo a la sangre, pues le da el color verde a las plantas. Cuando tú cambias el centro de hierro y le pones un centro ahora de magnesio, eso se convierte en clorofila y es de color verde. Entonces, ahí hay muchas cosas interesantes con respecto a la química del color. Hay también animales de sangre azul. Y estos, en lugar de, no es la misma molécula, es una molécula diferente, pero en lugar de tener hierro o magnesio, tienen cobre. Y eso es lo que hace que sea de color azul. Entonces, Sí. hay por ahí muchas cosas interesantes que puedes utilizar para clase que están relacionadas con la sangre. Sí, justo, y tiene que ver, sí con el metal, pero también con un estado de oxidación, es decir, Claro. qué tan oxidado está. Porque luego si tú dices, oye, es hierro, pero el hierro es gris y el O cobre... amarillo. Pero básicamente si tú piensas en ya, hierro, ok. es gris, Ajá. y si tú piensas en cobre, es como pues, color cobre, ¿no? O sea, Ajá. color como naranja Café, rojizo, cafezoso. Y piensas en magnesio y a lo mejor lo que se me viene más a la mente son las sales de magnesio que son blancas. Claro. Entonces, o la leche de magnesia, ¿no? Que es blanca. Entonces tú puedes decir, oye, ¿pero por qué? Pues justamente porque cuando cambia de estado de oxidación, es decir, que se oxida o vuelve a ser más el metal, es que se pone esos colores. A lo mejor has visto el óxido del hierro, cuando se forma óxido sobre la superficie, puedes ver que puede ser verde en algunas partes o puede ser como rojizo, como anaranjado. Entonces, justo por eso cambia de color. Y también el cobre llega a tener esos colores pues cuando ya se oxida. Entonces eso también, para que no se presta confusiones, justo es eso, ¿no? Sí, ahí habría que tomar la clase de química, pero por curiosidad, pues saber que puedes encontrar diferentes colores dependiendo del metal y de su estado de oxidación. Y antes de irnos con la recomendación del libro de la semana, y también tenemos otra sorpresa, estas reacciones de oxidación-reducción se pueden utilizar mucho para obtener energía, que es justo de otro podcast, de otro episodio que estamos preparando, que habla sobre la conversión de energía. Así que bueno, no adelantamos más, pero próximamente tendremos ese episodio de conversión de energía. Claro. Y bueno, esta semana que nos traes, pues Diana. un libro que es muy pequeñito, es muy rápido de leer, pero es muy entretenido. Y se llama 10 razones para ser científico, de Rui Pérez Tamayo. Y Rui pues es un investigador, ya es mayor, pero pues ha hecho investigación y en el área de la salud, y ha hecho también mucha divulgación al grado de que hay en el Fondo de Cultura Económica una colección que se llama Ciencia para Todos, que de una vez pues recomiendo también que conozcan la colección completa. Si tienes algún interés especial en alguna rama de la ciencia, pues ahí vas a encontrar de todo, y además son libros de precios muy accesibles. Hay fondos de cultura económica no nada más en México, también hay librerías en otros países, y pues el libro trata sobre las 10 razones que hicieron que Rui fuera científico, y entonces pues es muy entretenida la plática, el cómo cuenta pues su historia, cómo llegó a la ciencia, qué hacía, incluso da por ahí una receta para atrapar gatos, porque habla de que en algún momento algunos experimentos se hacían con gatos. Pero lo interesante pues es que si no eres científico, si apenas estás como queriendo por ahí hacer cosas o buscar una carrera de ciencia, pues te va contando, ¿no? Cuáles son las cosas bonitas de estar en la ciencia. Y si ya eres científico, pues también de alguna manera te hace recordar
el por qué, o al menos a mí así me pasó, que dije, sí es cierto, por eso me gusta la ciencia, por eso decidí hacer un doctorado. Y alguna vez un estudiante me decía, pero ¿por qué si ya tienes un doctorado estás leyendo eso? O sea, ¿no es como un poco tarde para escoger ese libro? Y la verdad es que no, la verdad es que pues sí me gustó, me hace mucha gracia la forma en que escribe. La verdad es que lo he visto en charlas y la cuenta igualito, entonces eso es muy interesante. Y bueno, pues para quien quiera ahí acordarse de por qué decidió ser científico o que quiera tener algunas razones que le ayuden a tomar su decisión, pues es un libro muy interesante. Pues bien, y sobre todo, justo a mí lo que me viene a la mente es que a veces estás metido en proyectos, estás metido en tu trabajo, y cuando sigues trabajando y como que no lo cuentas, pierdes de vista por qué lo estás haciendo. Claro. Y a veces lo vuelves a contar y dices, pues sí, por esto me emociona y por esto me gusta. Y muchas veces es retomando una lectura como esta, y dices, pues sí, ahora no lo conté, sino alguien más me lo contó con otras palabras y vuelves a enamorarte de lo tuyo, ¿no? Y ahí, bueno, nada más necesito cerrar una idea porque luego me emociono y me voy, me pasa lo mismo en clases, pero mencionaba de que hay esta colección de Ciencia para Todos y hay un premio que es el premio de divulgación Ruy Pérez Tamayo, donde cada año hay un concurso en el que los estudiantes de bachillerato pueden hacer un ensayo sobre una lectura de un libro de la Ciencia para Todos y también los docentes. Creo que docentes de nivel medio superior que estén en activo también pueden hacer un trabajo sobre cómo usan estos libros para utilizarlos en clase, cómo los usan para generar sesiones de aprendizaje o algo. Bien. Entonces está bien interesante, si pueden buscar por ahí el premio Ruy Pérez Tamayo, pues les va a motivar todavía más usar los libros de la colección Ciencia para Todos. Incluso por ahí nos preguntaban en uno de los videos de YouTube que qué libros podrían acercarle a chicos de secundaria o telesecundaria, y justo creo que esta colección ayuda porque acerca los temas de ciencia muy a la vida cotidiana. Claro. ¿No? Entonces hay otra colección que luego hablaremos de ella, que también me gusta mucho, pero por ahora pues la Ciencia para Todos es una buena elección. Muy bien, y hoy la sorpresa es que no nada más hablamos de un libro, sino también hablamos de una serie, porque es importante pues tener un descanso también de la lectura, ¿no? Y acercarnos más un poquito a la ficción, aunque no tan ficción, y justo como empezamos hablando del personal de salud, pues terminamos hablando de ellos con esta serie que nos ha gustado mucho, que se llama New Amsterdam, que justo ahorita están sacando la tercera temporada, ¿no? Que ya está próxima a estrenarse en Netflix, bueno, en algún momento, pero la primera y segunda temporada ya están ahí. Sí, las pueden encontrar ahí, pues aprovechando que la mayoría de las personas, bueno, al menos los que están relacionados con el ámbito académico, están de vacaciones, pues puede ser una opción interesante para ver, especialmente pues a nosotros nos gusta por los temas que aborda, muy de actualidad, o sea, va como empatando agenda. Sabemos que al final también tiene su romance y una parte como telenovelesca, como todas las series que son de medicina, ¿no? Pero es muy interesante cómo va planteando cosas tanto de la salud como de situaciones actuales y aunque tiene otras cosas que no son como tan reales, pues es interesante verla. Sí, porque justo habla pues de la vida en un hospital, ¿no? De cómo se desarrollan estas relaciones y cómo hay cosas buenas, cosas no tan buenas y cómo se pueden ir abordando. Y algo que me gusta mucho es que hay una diversidad de temas que toca el tema de racismo, que toca el tema de discriminación, de otro tipo de relaciones homosexuales, a veces también, pues cómo alguien puede parecer que está bien y por dentro no está tan bien, o sea, la salud psicológica también es importante. Entonces todos estos temas los va abordando poco a poco de una manera como más humana, o sea, no tanto como una novela tal cual, sino una visión más humana. Obviamente hay cosas que digo, bueno, eso no debía ser así. O no podría pasar en la vida real. O sea, como romper un área estéril, así de la nada, y tengo un problema aquí. Pero pues es disfrutable
La única crítica que yo hago, que no por eso es menos buena la serie, y yo no podría producir una serie de ese estilo, es que justo no aparece tanto el personal de laboratorio. O sea, es como, son el último recurso, y en algún episodio yo vi como, no podemos esperar al personal de laboratorio, no podemos esperar los resultados y hay que hacerlo ya. Y digo, bueno, ok, pero también hay protocolos y hay cosas que no podrían suceder sin este personal. Me gusta que rescata el trabajo del personal de limpieza, porque también es importante, y justo por ahí en los datos históricos, en cómo se ha desarrollado la medicina, el personal de limpieza ha tomado cada vez más importancia, porque si un área no está limpia, pues no se puede trabajar. Entonces eso también me gusta mucho, ¿no? Aunque por ahí me falta solo, pues yo siendo químico, me veo como que falta esa parte nada más. Claro, y luego donde vemos más la representación de los laboratorios y de la gente de análisis, pues es en las series de crimen, ¿no? Ahí, Claro. pero luego hacen cosas bien mágicas como encontrar al criminal con un cabello o cosas así. Sabemos que es parte, pero no es tan trivial. Sin embargo, bueno, pues creo que es donde hay más visibilidad, pero es importante que al menos de manera ordinaria tengamos en el radar que las personas de laboratorio son bien importantes para la salud. Sí, bueno, sabemos que no todo el mundo tiene Netflix, pero si tienen, pues véanla. O sea, eso Claro. es muy buena. Y si alguien tiene alguna otra recomendación que no esté en háganoslo Netflix, saber. escríbanos para que quien nos escucha pueda tener otras alternativas. Y otra parte de la salud que fíjate que ahorita que lo recuerdo, esta ya es otra serie que es Merlín. Es una serie como ya de ciencia ficción. Es muy fantástica, de hecho, sucede como en un lugar súper fantástico. Pero algo que me gusta mucho de cómo va creciendo Merlín es justo que va haciendo como un método de aprendizaje y un método de aplicación de las técnicas. O sea, como obviamente es una fantasía, pero siempre dice, pero es que se enfermó de esto y tengo que hacer este análisis y este análisis y vamos a darle este remedio. Entonces, esa parte sí me gusta y yo como maestro, pues me gustaría utilizarla para dar a conocer un método, o sea, como una manera alternativa de dar a conocer como el método científico o el método que nosotros usamos en el laboratorio, ¿no? Que eso también estaría muy interesante y es otra serie que yo recomiendo en ese sentido. Si no te gustan las series fantásticas, pues a lo mejor no lo vas a disfrutar, pero si te gustan esa parte de aprender ciencia, pues estará interesante. Ok, muy bien. Y ya, si alguien más tiene alguna recomendación de series relacionadas con ciencia, pues bienvenida. Si nos escriben, ya iremos por ahí platicando en siguientes episodios de algunas otras series que se puedan utilizar, incluso para clases. Y aquí algo interesante y que hemos platicado tú y yo, pues es que la serie de New Amsterdam sirve para que uno le ponga a los estudiantes como situaciones en donde puedan identificar Claro. lo que sí es factible y lo que no. Porque también es una forma de que nosotros podemos comprobar si han aprendido, ¿no? Cuando sabes algo dices, no, un momento, esto no pudo haber sucedido, o esto se debió haber hecho así, 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 ¿no? Entonces, pues también puede ser una herramienta por ahí. Luego estamos trabajando un proyectito de cómo puedes usar Netflix a tu favor para el aprendizaje. Dado que es pues una de las plataformas que es más popular en este momento, todas tendrán algo, pero Netflix es como más popular, ¿no? Y por eso es que sería interesante hablar de ello. Claro, y bueno, ya retomaremos algunas otras series, quizás algunas series de tele abierta, porque justo estamos trabajando en una parte que se llama pues divulgación con perspectiva de clase y pues por otra parte divulgación con perspectiva de género, que es otro de los temas que nos interesa mucho, pues ya estaremos abordando más adelante este tipo de temas y este tipo de visión, así que bueno, por esta vez pues nos gusta mucho Netflix, pero pues también abordaremos otras plataformas y otros algo lugares de tele donde... abierta, pero no La Rosa de Guadalupe. No, La Rosa de Guadalupe, o a lo mejor para ver críticas de qué proceso científico, ¿no? Porque justo hay un episodio en New Amsterdam que hacen como, no puedes esperar al laboratorio y entonces prueban si es una droga. Entonces yo me recordó mucho al Teniente Harinas, que dije, bueno, ¿a poco va a ser lo mismo? Entonces, pues es un similar, ¿no? O sea, que a lo mejor otro tipo de plataformas pues podremos utilizar para hacer este tipo de análisis.
y de estrategias para clase. Así que bueno, pues escucha los siguientes episodios para ver qué traemos. Y por ahora, pues nos despedimos. Agradecemos mucho a quien nos escucha, a quien nos escribe para darnos sus comentarios y pues queremos mandarles saludos muy especiales a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros compañeros que están justo en estas líneas de batalla. Claro, Leti. Le mandamos un saludo a Sonia, a Clau, que ya anda por ahí trabajando también en cuestiones de salud, a Fercho y a Fanny, que están trabajando ahí en primera línea. Entonces, pues saludos a todos, muchas gracias por el trabajo que hacen y mucho ánimo. Mucho ánimo, y yo mando un saludo a mi mamá porque siempre nos escucha. Entonces, pues bueno, también sí. Agradezco mucho porque también nos da retroalimentación. O sea, aunque parezca que no, pero también nuestros familiares nos dan esta retroalimentación y nos van escribiendo con sus comentarios. Así que, pues bueno, y están al pendiente. Mi mamá está al pendiente hasta de los vasos que utilizamos. Así que bueno. Y nos regaló unos. Entonces, muchas gracias también por eso. Y pues nos despedimos hasta el próximo episodio. Nos vemos.